Nafarroako subiranista independentistok eta oroar Euskal Herriko subiranista eta independentistok ez daukagu ezer ospatzeko. Aitzitik gaurko egunak Espainiar Estatuaren inposizioaren ereduak islatzen du, uniformizazioarena, imperialismoarena, zentralismoarena. Pandemiaren kudeaketan ere, hilabete luze hauetan ikusi dugu, gero eta joera handiagoa Espainiar Estatuko markoa inposatzeko. Militarrak ikusi ditugu, prentsaurrekoetan, autoritate zientifikoa bailiran, ikusi dugu Nafar gobernua bera Madrildik zetorren guztiari men eginez eta so eginez, eta gaur bertan Txibite presidentea Madrilen daukagu, desfile militarrean berriz ere Madrildik datorrenari men eginez. Marko honetan ere, hizkuntza eta identitate bakarraren eredua inposatu nahi digute, azken aldian gero eta nabarmenago ikusten ari gara, euskerari egiten ari zaizkion erasoen tamaina, eremu judizialetik, eremu politikotik ere, bai opeak bertan bera utzita, bai euskararen dekretua bera indargabetuz, bai hainbat eta hainbat udaletako ordenantzak indargabetuz. Zonifikazioak aurten 35 urte beteko ditu eta bada garaia hori ere gainditzeko. Eta efemeridez ari garela, datorren urtean beteko dira era berean Lorafnaren, foru hobekuntzaren 40 urteak. Eta aurrera egin baino, azken urte hauetan atzera egin dugula, ikus dezakegu atzera, balizko aldebikotasun horrek atzera egin duelako, foru berriaren azkeneko epaia daukagu horren erakusgarri eta gero eta nabarmenagoa da Nafarroa bera, Espainiako probintzia soil baten moduan irudikatu nahi dutela. Guk gaurko datari beste data bat kontrajarri nahi diogu, azaroaren 20koa. Azaroaren 20an manifestazio nazionala eginen dugu Bilbon, eta dei egin nahi diegu Nafarro eta oroar Euskal Herri guztiko soberanista independentistoi gure konpromisoa adieraztera. Berrelkartze ariketa bat egiteko beharrean gaude. Berrelkartzea eta konpromisoak konpartitzekoak. Gure herria eraikitzeko konpromisoan ari garen guztiona. Data seinalatuan egingo dugu honako manifestazioa. Franco hiltzen eguna daukagu eta Santi Bruar eta Josu Muguruza hil zituzten eguna. Gaurkotasuneko aferak dakartzate gogora data hauek, azken batean frankismo soziologikoa inoiz baino biziago eta konplexuri gabe azaleratzen ari zaigunean eta estatu indarkeria, estatu terrorismoaren zantzu berriak ere momentu honetan mahai gainean ditugunean. Ez da ohiko mobilizazio bat izango, ez da ohiko mobilizazioa denok interpelatzen gaituelako. Aldaketa sozial eta politikoaren bidean lanean ari garen guztiok, herri burujabea, herri euskalduna, herri feminista eta herri justoa nahi dugun guztiok interpelatzen gaitu. Atzoko eta gaurko antifasismoan konprometituak gaudenok, gaurko eta biharko erronkekin konprometituak gauden guztiok. Horregatik dei egiten dizuegu, zuei guztiei, hilabete guzti hauetan izan ditugun eta momentu honetan askatzeko beharra daukagun energia hori, indar hori guztia, askatzera eta indarrak biltzera. Inposizio guztien gainetik badaukagulako kaleak betetzeko beharra eta hortxe daukagu erronka, Bilboko kaleak betetzea. Hoy, 12 de octubre, las soberanistas independentistas de Nafarroa y del conjunto de Euskal Herria no tenemos nada que celebrar, por el contrario, hoy es una fecha que representa a la perfección qué significa el modelo de imposición del Estado español. El modelo imperialista, el modelo centralista, el modelo uniformizador. A lo largo de todos estos meses de pandemia hemos podido ver unos intentos exacerbados, burdos, de meternos en la cabeza de esa tendencia
a la imposición del marco estatal. Hemos visto militares dando ruedas de prensa como si fueran verdaderas autoridades científicas. Hemos visto también desde aquí, desde Nafarroa, al propio Gobierno de Navarra diciendo amén a todo lo que venía de Madrid, y hoy mismo también tenemos a la presidenta del Gobierno, María Chivite, rindiendo pleitesía en ese desfile militar también a la misma monarquía española. Este es un día que representa también la imposición del marco identitario, el marco lingüístico único que no respeta nuestros derechos como nación, no respeta nuestros derechos, ni nuestra identidad, ni nuestros derechos lingüísticos. En este contexto hay que hacer referencia también a los ataques cada vez más evidentes contra el euskera desde el ámbito judicial, desde el ámbito político. Estamos viendo cómo se están tumbando ordenanzas en múltiples ayuntamientos. Estamos viendo cómo se han anulado también partes del decreto del euskera. Estamos viendo cómo en la ley, por ejemplo, audiovisual, que se está tramitando en Madrid, se intenta dejar de lado a las lenguas minoritarias, como es el euskera también, y estamos viendo también intentos por parte del ámbito político, también en Nafarroa, de retroceder en lo avanzado a lo largo de estos últimos años. Precisamente en este año donde se cumplen 35 años de la zonificación del euskera, de esa ley del euskera, que ya es hora que superemos entre todos los euskaldunes y todos los euskaltzales. Y hablando de efemérides también, hay que recordar que el año que viene se cumplen 40 años de nuestro estatus jurídico político en Nafarroa, 40 años de ese mejoramiento del fuero, 40 años de la LORAFNA, y a lo largo de estos años, más que avances, lo que estamos viendo son retrocesos. Se cae en pedazos esa falacia de la bilateralidad. Tenemos como último ejemplo la sentencia relativa al fuero nuevo de Nafarroa, donde ya en la propia argumentación se intenta dejar bien claro que Navarra es una provincia española más. Por tanto, ahí tenemos también mucho donde avanzar y donde encontrar también y buscar sinergias con el conjunto de agentes políticos y sociales. Frente a la fecha de hoy, frente a la imposición, desde Euskal Herria Bildu queremos poner el foco en otra fecha. El 20 de noviembre, un 20 de noviembre donde hacemos llamamiento a todas las personas de Nafarroa, del conjunto de Euskal Herria, soberanistas, independentistas, que tenemos un compromiso con nuestro pueblo, con seguir construyendo un pueblo justo, un pueblo soberano, a participar en la manifestación nacional que realizaremos, que celebraremos por las calles de Bilbo. Es una fecha señalada. Es momento del reencuentro, de compartir ese espacio en una fecha, como digo, que nos recuerda la muerte de Franco y nos recuerda también el asesinato de Santi Brouard y Josu Muguruza. No es una fecha cualquiera, y más en este contexto donde tenemos a un franquismo sociológico que nunca acabó de desaparecer, cómo sale a la luz con menos complejos que nunca, y también, en fin, la violencia de Estado, el terrorismo de Estado, a la luz de las últimas informaciones también, es un tema de plena actualidad. No es una movilización cualquiera. Nos interpela a todas las personas que estamos trabajando por el cambio político y social, a todas las personas que queremos una Nafarroa, una Euskal Herria soberana, justa, ecologista, euskaldun, feminista, que reivindique nuestro compromiso antifascista de ayer y de hoy, que reivindique nuestro compromiso con los retos que tenemos como pueblo hoy y mañana. Y, por tanto, ese llamamiento que hacemos a todas las personas que queremos un pueblo por encima de imposiciones, que sea capaz de decidir su futuro en libertad, y que esas energías que hemos estado guardando a lo largo de todos esos meses, seamos capaces de liberarlas, de llenar las calles de Bilbo el próximo 20 de noviembre, y ahí está el desafío.